Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a Frecuencia Interactiva a través de la plataforma de Facebook. Y como todos los lunes, estamos en Adicciones a la Carta, con la intención de poderles dar la mejor información, tengan un espacio para preguntarnos, de que tengan un espacio para proponernos, que siempre estamos abiertos a todo esto. Y como todos los lunes, me acompaña Otoniel Nava. Buen día, Otoniel. En un momento más se integrará Ingrid Saraí. Buenos días, ¿cómo estamos, Freddy? Qué gusto verte en los lunes, ¿no? Aunque sea por video, en el programa. Espero Así que pronto es. podamos estar como en los viejos momentos y tiempos. Y sí, sí es un tema, bueno, continúa de hecho el tema de las adversidades, Sí. de- del alcohólico y del adicto y la codependiente. ¿Cómo ves tú? Y bueno, esperemos que se integre pronto esta niña Ingrid, nuestra No, colega ahí. pues sí, sí, yo creo que es un tema que daría para mucho, ¿no? Claro, Evidentemente, porque pues ese es uno de los asuntos más importantes, caso del adicto, de la adicta, ¿no? Aparte en donde hay una cuestión de mucha frustración. Sí, hemos comentado que efectivamente tiene un sustento en adversidades, digamos, cuestiones de vida complicados, de dinámica de familia complicados, abandonos, ¿no? Violencia, abusos, ¿no? Que es un tema que recurrentemente se presenta. Ya algunos autores hablan de que es factible que entre el 70 y el 80% de las personas con algún problema de adicción, ya sea de ingesta o conductual, han llegado a vivir algún tipo de abuso, ¿no? Que al final se convierte en violencia. Entonces, finalmente todos estos factores, ¿no? Tienen que ver y entonces se va haciendo como una circunstancia en donde el adicto pretende, ¿no? Como así, tal cual, como olvidar, anestesiarse, no querer traer a su vida esa situación y más que traerla a la vida, yo creo que es bien importante nosotros como profesionales, sí, trabajar todo eso. Alguna vez platicábamos tú y yo que creo que hay puertas que no hay no hay que abrir, ¿no? Que ya tienen hasta triple candado, dejarlas, sobre todo cuando vemos que no es algo que esté incidiendo de manera tan significativa en la vida de las personas, pero yo creo que sí, lo que se presenta, lo que es significativo, lo que no se ha cerrado, lo que sigue abierto en un sentido emocional y psicológico, evidentemente sí es algo que hay que trabajar, ¿no? Por eso es tan importante la evaluación, como has comentado en algún momento, la historia clínica, ¿no? Del paciente, familiograma, ¿no? Ver cómo está la relación interna, cuáles son las complicidades, cuáles son las alianzas entre los padres y los hijos, ¿no? ¿Qué pasa con la pareja? Es decir, es algo complejo que al final esto incide de una manera importante, de tal manera pues que también se convierten en coadictos, que es lo que revisamos también los miércoles, ¿no? Como parte importante del proceso. Entonces sí, las adversidades tienen un sustento tanto en la parte, digamos, real, efectivamente, que la ha vivido, y en otra en donde, pues, de estar ya en esta falta de control, la forma de consumir se convierte en una justificación, ¿no? Lo que se llama en psicología la racionalización y constantemente está en esta parte el adicto y la adicta sustentando su consumo, ¿no? ¿Cuántas veces no pasa que quien está intoxicado de alcohol o intoxicada recurrentemente recuerda, ¿no? Toda esa vida desafortunada, aunque pudiera tener una parte funcional, en ese momento de vida sigue recordando todas esas cosas que en algún momento fueron, pues sí, traumáticas, pero claro. que de alguna manera a lo mejor han tenido espacios para trabajarlo y no lo han hecho, ¿no? Hola Ingrid, bienvenida. Hola Freddy, hola Doc, hola Jorge. Hola, ¿cómo estás? Bien,
qué bueno. Fíjate, Freddy, ahorita que estabas platicando todo esto, estaba recordando que en realidad el alcohólico, el adicto, tuvo una serie de factores predisponentes o precipitantes o de los dos para llegar a consumir. Si estos factores de la adversidad tienen que ver con una estructura de un yo frágil, débil, vulnerable, eh, o si su contexto fue bastante hostil, severo o demasiado sobreprotector, porque habrá que ver que no necesariamente las adversidades son violencia, traumatismos, insultos, humillaciones, sino también, ya lo habíamos planteado, sobre protección, sobre cuidado, ¿no? Sobre consentimiento, que impiden que las personas se desarrollen y se desenvuelvan en ambos sentidos, las dos colas del maltrato. ¿Cuál será la verdadera circunstancia de esto? ¿Cuáles serían las adversidades a las que en realidad tiene que enfrentar el alcohólico, el adicto? Recuerdo mucho a alguien por ahí que decía eh, que no fue el alcoholismo el que me hizo una vida desgraciada, sino que mi vida desgraciada me llevó al alcoholismo. Y bueno, yo le decía que realmente eran las dos partes, que podían suceder las dos partes, ¿no? Porque en el caso del alcoholismo, como es, digámoslo así, integral, multicausal, plurideterminado, tiene muchos aspectos. Sin embargo, sí habría que puntualizar ambos aspectos, los precipitantes como los predisponentes, ¿no? ¿Cómo Sí. escuchan esto? Ingrid. Eh, Realmente, en cuestión de los factores precipitantes en un adolescente, pues de alguna manera los vuelven más vulnerables. Y de hecho, en sí es como crearle conciencia al adolescente y sin embargo, los chicos de alguna forma sí están informados. Lo que he notado en cuestión de la consulta es que se interesan en cuestión de algunas pláticas por parte de la escuela o por parte de algún conocido y de alguna forma tienen ya el conocimiento, nada más que tienen este pensamiento de invulnerabilidad, de que piensan que no les va a pasar absolutamente nada, ¿no? Ahora, sí empatizo mucho con los padres de familia que tienen que estar como al margen con ellos y el estar orientándolos para que no puedan tener una conducta de riesgo que los puedan llevar a un estado más crítico. Sin embargo, lo que se vive en familia en cuestión de la violencia física como tal, o el alcoholismo o la adicción en casa, pues sí también nos predisponen a tener ese tipo de conductas que se dañan, obviamente. Sí, fíjate en esto que dices, Ingrid Saraí, este asunto de las famosas 3 Is de los adolescentes, ¿no? Que se sienten mortales, comunes e infértiles, ¿no? De ahí que se den tantas situaciones en la adolescencia, que hoy lo estamos viviendo, ¿no? Efectivamente. Eso por un lado. Y por el otro, en lo que comentaba Toniel de la fragilidad del yo, quisiera abordar algo porque a veces las personas, incluso dentro de las mismas familias, cuando tienen alguno de sus integrantes, que bueno, a veces podemos ver que hay familias que tienen 3 o 4 eh, integrantes con el problema, ¿no? Y no tanto una ascendencia del abuelo, del papá, a veces son el papá y los 2 hijos o 2 hijas o lo que sea, ¿no? Estos presentan, ¿no? Pero algo que quiero comentarles es, y seguramente ustedes lo habrán vivido también cuando se atiende a las familias, es que a veces su argumento es, pues si es una persona inteligente, es una chica inteligente, ¿por qué sucede esto, no? Entonces, yo quiero abordarlo porque a veces se piensa que la capacidad intelectual podría ser un factor de protección, un sentido, ¿no? Salvo cuando ya se trabaja en un proceso de recuperación. Pero pues, yo he tenido pacientes con maestrías y doctorados, algunos con tal funcionalidad que son hasta dueños de empresa, pero muchas áreas de su vida, ¿no? Están sí, más lastimados, son más disfuncionales
pero vamos, un poco haciendo esta referencia de quien nos escucha, cuando escucha la fragilidad del yo, parecería que a veces integramos también la parte intelectual, ¿no? La capacidad intelectual de las personas y no necesariamente, ¿no? Es decir, incluso pudiera ser una adversidad en el sentido de esta soberbia, ¿no? De esta intelectualidad, esta yo sé tanto, yo sé mucho, yo puedo, ¿no? Que a veces puede ser un factor que impide precisamente y es cuando se pierde este control que solamente con ayuda, eso es muy importante decirlo, solamente con ayuda es factible salir adelante. Yo no conozco realmente los años que tengo, Otoniel creo que tienes un poco más y no por edad, sino de experiencia en, el, en esta área. Así de que haya llegado alguien, algunas circunstancias que yo solo pude, yo solo salí. Es decir, salir me refiero a una recuperación integral, porque habrá quien, como dicen, solamente tapa la botella, ¿no? Y siempre lo hemos escuchado como la famosa borrachera seca. Yo diría la adicción seca. En algún momento le preguntaba al doctor Sondo, antes de que eh, editara su libro sobre codependencia, que algún día iba a ser un libro sobre la codependencia seca, ¿no? Estaba justo por sacar el siguiente libro, que es Las 12 caras de la codependencia, también de él, ¿no? Como una hilado a la borrachera seca. Pero lo quería poner en la mesa porque creo que a veces hay esta sensación, ¿no? Que la capacidad intelectual podría ser un factor que ayudara a la rehabilitación y a la recuperación. Sí, y fíjate que ahorita que dices todo esto de, pues, de las I's, ¿no? Que son 7 I, no son tres, son 7, pero otros los comentamos. Y en realidad me parecería que el alcohólico y el adicto y la codependiente tienen una conducta muy adolescente, no estés de acuerdo conmigo en esa área, porque hasta la fecha el que está consumiendo, no importa la edad, siempre piensa que no le va a pasar nada, ¿no? Es inmune, que es infértil, exactamente, que es invencible, que es incomprendido, que es insatisfecho y que es inconforme, ¿no? O sea, en realidad pareciera ser que lo que acabas de decir define sí al adolescente, tal cual dice Ingrid, pero también define al adulto en actividad alcohólica o en alguna actividad adictiva. Me parece que justamente esto nos lleva a otro punto, donde tú planteas que un alcohólico o un adicto, un codependiente, no puede salir solo. Y no puede salir solo por una razón, porque está muy inmaduro emocionalmente. Es tan grande su inmadurez que luego los desfases que encontramos entre su edad cronológica, es decir, la edad física que tiene con la edad emocional con la que se ha mantenido, ¿no? Porque alguien cuando se refiere como inmune, invulnerable, infértil, invencible, inconforme, insatisfecho e incomprendido, es porque tiene un perfil adolescente. Encontramos hombres, ¿no?, maduros, de unos 50, 60 años madurones, ¿no?, que todavía se creen chamacones, ¿no?, jovenazos. Y entonces digamos, la diferencia de edad entre la emocional y la física es enorme, ¿no? Llegan a tener 40, 50 años y entonces tienen 16, 18 años de edad, ¿no? De edad emocional, y eso hace una disparidad enorme y hace entonces que la inmadurez sea gigantesca. Entonces, justamente para poder acompañarlos a salir de esta circunstancia y apoyarlos y acompañarlos a madurar, se requiere justamente un excelente acompañamiento profesional para que puedan alcanzar la madurez. Les cuesta mucho trabajo aceptar la madurez. Es casi una misión imposible, ¿no? Para que el alcohólico, el adicto, admita que está en una situación digamos así, de diferencia, ¿no?, en sus edades, tanto la emocional como la física. Y se molestan mucho. De hecho, parte de su enojo es justo el berrinche y el enojo adolescente por no aceptar que están en esta condición de inmadurez. Por eso es tan importante poder como entender este proceso.
¿Cómo escuchan ustedes esto? Bueno, primero, levanta la mano. Lo que menciona, doctor, es muy real porque lo veo mucho en personas que tienen ese problema en el alcohol y en las adicciones, que teniendo cierta edad, pues todavía viven en la casa de su mamá o de su papá, ¿no? Teniendo, no sé, más de 40 años y sin embargo siento yo que tanto esta problemática que pasa en ese tipo de personas, inclusive los codependientes, no quieren hacerse cargo de su propia vida. O sea, realmente rechazan la responsabilidad porque durante cierto tiempo, pues los papás como tal los estuvieron salvando de algunas situaciones adversas. Sin embargo, creo que esta falta de responsabilidad también se aprende, inclusive en la cuestión de la adolescencia. He visto muchos chicos que les cuesta mucho trabajo como tener un esfuerzo para poder llegar a una meta y es entendible porque está en este proceso de maduración. Sin embargo, una codependiente o un alcohólico, pues realmente quieren que vengan personas a salvarlos y de alguna manera pues también en este caso de crear conciencia es lo que es el objetivo, ¿no? Para que también podamos tener como esta salida a poder esforzarnos, a poder ser responsables, a empezar a tomar decisiones propias, obviamente que te lleven a un bienestar, ¿no? Sí, sí, totalmente yo de acuerdo con esto que planteas de la inmadurez, ¿no? Por ahí alguien decía que el adicto y la adicta son amargados crónicos y tendría que ver con estas cis de las que tú ampliaste, ¿no? Que no hay esta posibilidad de ver algo diferente. Llega un momento que su vida realmente es oscura, no hay, aunque en su cabeza, en esta parte que le llaman de futurizar, ¿no? Como esta realidad virtual, yo sé, virtual, todavía no han terminado la carrera, ya se sienten directores de algún despacho, ¿no? De abogados, o ya están instalados en la NASA cuando tienen atorada la preparatoria. Entonces, hay toda esta fantasía que es terrible, ¿no? Porque la verdad es esta creencia de que se va a lograr, pero no se hace absolutamente algo para poder encontrar ese sueño, digamos, o cumplir con esa meta. Entonces, sí creo que este desfase es recurrente. Sí quiero asociarlo a la parte de esta parte sobreprotectora, ¿no? De lo que comentaba hace un momento Saraí, en el sentido de adultos que viven en casa de sus padres y no necesariamente porque los estén cuidando, sino porque la verdad es que no tienen espacio, porque no han podido ser independientes, porque no han podido encontrar esta parte de la autonomía, ¿no? Siempre esta necesidad de ser protegido y por otro lado, como dicen, se combinan el hambre con las ganas de comer y por el otro lado, la necesidad de los padres de proteger, de ir, que al final se convierte en algo bien perverso, ¿no? Porque lo sienten un inútil, entonces tengo que estar contigo y cruzarte la mano la calle, solo no vas a poder. Entonces, es romper ese tipo de vínculos es complicado, por eso nosotros siempre proponemos el trabajo, tanto la persona que tiene el problema con la adicción y a la par la familia, aunque sí se tiene que hacer responsable cada uno de sus propios procesos, pero en esta convalecencia, digamos, que se da después de trabajo de rehabilitación y ya se integran a la recuperación, siempre puede ser esto un factor que haga, que favorezca de alguna manera la recaída, ¿no? Es algo que también tenemos, digo, más frecuente esta propuesta del modelo ambulatorio de comunidades terapéuticas, vamos teniendo un mejor panorama, ¿no? En Claro, relación a lo que sucede en otros espacios, digamos que todos van con la intención de ayudar, no he claro. dudado eso, que sí creo que hay otros que lo que hacen es
no permitir el crecimiento, ¿no? Así es. O solamente recordarles la adversidad todos los días, ¿no? Lo que pasa en este asunto de los anexos, es un recordarte que efectivamente no sirves para nada, que eres un lugar individuo o individua y no vas a salir, ¿no? Entonces, Claro. el camino propuesto con estas bases de lo ambulatorio, pues precisamente van llevando de la mano con la oportunidad de que la persona quiera su responsabilidad, pero con esta propuesta profesional y bueno, sustentada de tantos años de trabajo. No, totalmente de acuerdo. Fíjate que en realidad todo esto de que estás planteando acerca de la recuperación y de cómo hay programas que fomentan la dependencia, fomentan la codependencia, ¿no? Que creo que es muy importante entender que en el programa ambulatorio que hemos estado presentando, se fundamenta mucho en la recuperación, en las habilidades, por eso se llama rehabilitación, en rehabilitar las diferentes habilidades, valga la redundancia, que las personas necesitan para poder enfrentar la vida con éxito y con estas habilidades ya desarrolladas y bien capacitadas que indican madurez, puedan ir recuperando ahora sí las diferentes áreas de su vida. Hay que rehabilitar para que el paciente o para que el alcohólico, la persona, recupere sus diferentes áreas. Creo que haces muy clara la diferencia en este punto. Me gusta cómo se plantea que el hecho de que el alcohólico y el adicto y la codependiente tengan la oportunidad de poder manejar su propia vida a través de un desarrollo, de un programa de maduración, de concientización, de incremento de la autoestima y del amor a sí mismo en ese sentido, para poder alcanzar lo que tanto estamos anhelando, una forma de vida libre. Y cuando hablamos de una forma de vida libre, no indica que sea volver a beber, volver a fumar o inhalar, ¿no? O sufrir por los otros. O sea, no implica nada de eso, implica solamente que las personas van a ser totalmente autosuficientes, autónomas, independientes, ¿no? Y van a regir con su conciencia, vamos, con el pleno uso de su conciencia, ¿no? Esta, eh, esta recuperación, ¿no? Para poder tener la vida con éxito. Yo creo que en ese sentido, ¿no? Lo que estás comentando es, busquemos programas que nos hagan autónomos, independientes, eficientes, ¿no? Y que nos hagan ver que el problema del alcohol y la droga es un problema serio y por lo tanto debemos tomarlo seriamente y por lo tanto ya las sustancias, ¿no? Como alcohol, marihuana, cocaína, etcétera, no son en realidad ingredientes o elementos para vamos, que sean útiles o constructivas o recreativas o incluso curativas para el ser humano. No lo son, ¿no? En realidad son destructivas. La historia, ¿no? El desarrollo en la historia, estas sustancias lo único que han demostrado es que han sido las de mayor destructividad que ha existido en la experiencia humana. Entonces no podemos pensar, ¿no? Que un programa te pueda decir, porque hay gente que dice, te vamos a enseñar a beber, no es cierto, te vamos a enseñar a vivir, vamos a acompañarte para que aprendas a vivir, a disfrutar de la vida como una persona normal hasta donde sea posible, de acuerdo a los deterioros que ya tenga cada persona, porque no podríamos negar que hay deterioros, pero que se pueda alcanzar una vida saludable, satisfactoria, plena, eso es una realidad. ¿Sí? No podríamos quedarnos con, con crear programas que fomentan la dependencia, ¿no? Tanto al alcohol como a las instituciones o a personas, sino creo que nuestra propuesta es que seas libre, ¿no? Libre incluso de mí. Esta frase de libre incluso de mí me recuerdo mucho de Bill W., pensando en los compañeros de AA, cuando él se iba a retirar pues no retirar, sino se iba a hacer un paso atrás para que la estructura de AA allá en Nueva York continuara su proceso.
los alcohólicos anónimos le pidieron que no se fuera, que siguiera al frente de AA, y él les comentó, yo quiero que Alcohólicos Anónimos esté en las manos de los alcohólicos anónimos y que AA esté, ¿no?, libre incluso de mí, ¿no?, dicho por Bill W., ¿no? Eso lo pueden buscar en la literatura. Y esa vez me encantó lo que había platicado, lo que había planteado Bill W., ¿no?, uno de los cofundadores de este programa que ha dado la vuelta al mundo, ¿no?, y que ha ayudado a rehabilitar a tanta gente. De hecho, desde ahí se plantea también la libertad, la autonomía, ¿no?, y nos quita las sentencias, ¿no?, de si no me ves vas a recaer. No, espérame, no es cierto. O sea, yo creo que el alcohólico va a hacer un proceso de recuperación profunda e interna, va a ser acompañado por el terapeuta, por el psicólogo, por el psiquiatra, por el consejero en adicciones, ¿no?, por el padrino incluso. O sea, hay gente que lo va a acompañar, pero no va a depender, porque ha pasado mucho, yo recuerdo la experiencia de muchos lugares en donde el padrino recayó y los ahijados se van con el padrino, ¿no? O en las clínicas de algunos centros de tratamiento donde el director era alcohólico, adicto, recaía y se llevaba entre los pies a todos los pacientes de la clínica. Yo creo que yo siempre he pensado que la recaída se está expuesto a la recaída siempre. Sin embargo, creo que entre más consciente eres, más cuidadoso eres, te das cuenta que el alcohol y las drogas, marihuana, cocaína, etcétera, sufrimiento en el caso de la codependencia, podemos tener podemos tenerlos ahí a ojo de nosotros para no incidir en ello. La madurez nos va a ayudar, la conciencia nos va a ayudar, el amor a sí mismo nos va a ayudar, que son los elementos, ¿no?, y la libertad nos va a ayudar, que son los elementos que conforman el chaleco protector para cuidarnos de estas circunstancias. No sé qué opinan ustedes al respecto de esto. Ingrid. Gracias. Realmente tenemos que diferenciar la cuestión de la madurez a la madurez emocional, ¿no? Porque asociamos generalmente la madurez con la edad cronológica y con la experiencia. Y obviamente cuando hablamos de madurez emocional, pues sí es muy diferente, ¿no? En esta cuestión que cuando tenemos esta madurez como tal, pues nos permite tener las riendas de nuestra propia vida, y en sí la madurez significa entender que ha llegado ese punto de la vida que comprendes que no puede haber un amor más poderoso que el amor propio, ¿no? Es en donde aceptas también las circunstancias, lo que viene y dejar fluir. Sin embargo, en el momento de tomar esta responsabilidad de tu vida también tiene que ver mucho con lo que hablabas, ¿no? Hay un acompañamiento, pero no tenemos que depender de las personas porque se trata de tener más autonomía y más libertad. Cabe mencionar que la cuestión de las personas más autosuficientes, pues se valen por sí mismas, igualmente sus relaciones están en la cuestión más saludables, están en el dar y recibo por igual, y obviamente tener una coherencia con lo que yo estoy aprendiendo para poder llevarlo a la práctica. Sí, sí, yo estoy de acuerdo, sí, Ingrid, en esto de la madurez, del crecimiento. Y retomando un poco lo que decía hace un momento Toniel, por eso la importancia de que las personas se informen de los programas, de las personas que están al frente de estos programas, justo para que no se convierta en una adversidad ese programa, ¿no? Es decir, que no permita realmente a la persona salir adelante, pues porque más bien propician esta parte de no crecer, ¿no? Que lo siguen tratando como niños y adolescentes, sean adultos, no los llevan a esta parte de darse cuenta que pueden tener una responsabilidad, que puede haber un respeto por su persona, que pueden ser honestos consigo mismos, que puede haber este amor propio. Y si hay lugares donde, bien comentabas, Otón, en algún momento, solo es la contención, ¿no? Es decir, eh, los, el número de días que se proponen, ¿no?, como programa, solamente son los días
que le van a permitir a la persona darse cuenta pues que 40 días o 50 o 90, lo único que hizo fue realmente no consumir y no hubo algo que se le diera, se le otorgara, se le llevara a darse cuenta. Y creo que a veces hay programas que tienen esta poco profesional que sí se convierten en una adversidad hacia la recuperación, ¿no? Así es. Entonces sí, creo que es muy importante y esto que decía Ingrid del poder identificar, ¿no? La madurez emocional de lo que podría ser la madurez física o crecimiento físico, porque a veces se cree que van a la par y no, se necesitan tener estos soportes, ¿no? Los factores que ayudan a que la persona vaya creciendo conjuntamente, es decir, que pueda vivir cada una de sus etapas de la mejor manera, ¿no? No estar como adulto y estar viviendo como adolescente, o ser adolescente y creer que está viviendo como adulto, o un pequeñito, en fin, es complicado. Que además por sí mismas las etapas de lo psicológico, cuando se llega ya a la tercera edad y digamos un poco más adelante, pues hay una regresión, ¿no? Y esto también propiciado por los entornos. Muchos entornos hacen que el viejo o la vieja, y lo digo con todo el respeto porque me parece el concepto más fuerte y más significativo, ¿no? No adulto en plenitud, tercera edad, ni estos rollos, o sea, es viejo porque se tiene toda esta experiencia. Y muchas veces los entornos hacen que, que crean que son inútiles, ¿no? ¿Cuántas personas quieren decidir estar viviendo solos o lo que sea? Y los hijos, no, ¿cómo va a ser? No. O pasarlos y darles. Es complicada la dinámica, ¿no? Pero sí, el trabajo que hacemos en comunidades siempre va con esta intención, la responsabilidad del que tiene el problema y la responsabilidad de la familia. Sí, fíjate Cata, que dice esto me lleva a pensar en que cuando eres como esclavo del alcohol, esclavo de las drogas, o estás atrapado en el alcohol y las drogas, a veces cambias de carcelero, ¿no? Nada más, ¿no? A veces por ahí algunas personas que dicen que si no los vas a ver van a recaer, etcétera. Entonces, no me parece que sea por ahí el camino. Yo creo que más bien es como si el programa que tú estás sugiriendo bastante bueno, o sea, o bueno, pues, tiene buen acompañamiento para motivar el desarrollo de las habilidades para vivir, quiere decir que vas a motivar que el paciente o las personas o el acompañado alcance la suficiente madurez y la suficiente conciencia como para ser autónomo, independiente, feliz, ¿no? Sí, y, y que esto sea como una oportunidad, ¿no? Importante. Tenemos una pregunta, ¿quién la quiere contestar? Dice, cuando un padre o madre le resuelve la vida al hijo, le está quitando las herramientas que debe desarrollar para su futuro. Es un pregunta-comentario de Gaby Torrescani. Sí, pues creo que tiene mucho que ver con esto que decía yo de la sobreprotección, ¿no? Precisamente eso es lo que hace la sobreprotección. No permitir que se desarrollen las habilidades, justamente pues haya un detener el crecimiento de alguna persona, ¿no? Pero bueno, yo creo que también podríamos aprovechar para los saludos. Yo no veo completa la pantalla, no sé si... Yo Sí. los envío. Ajá. Pues saludos a Gaby Torrescano, buenos días, bonita semana, igualmente. Evelyn Pérez, saludos. Te envío un fuerte abrazo amoroso. Adalberto Martínez Ramírez, buenos días, excelente inicio de semana. Gracias por el apoyo que brindan con el programa. Al grupo de Facebook Sanando tu Vida, al grupo de Facebook Adicciones y Codependencia y al grupo de Facebook Codependencia y Autocomiseración. Saludos a Brenda Cervantes, Margarita Yaques Mesa, Leticia Flores Luna, Laura Lunar, María Laura Toral Acosta, saludos, un placer escucharlos. A JR, saludos, y a Margarita Yaques Mesa. Se te fue Olga Muciño, está al principio, muy al principio. Un abrazo, Olguita. Olga Muciño, caray, Olga Muciño. Olga Muciño, saludos. Es la que empujó, ¿no? A que esto Sí. esté, que sea posible.
Y aprovechando por ahí, Otoniel, que les comentes un poco qué va a pasar con Frecuencia Interactiva ahora a finales del mes. Tenemos varios eventos que coinciden. Uno es que es el foro ya internacional de Frecuencia Interactiva, donde vamos a reunirnos un grupo de profesionales de diferentes partes del mundo para disertar sobre depresión, los diferentes tópicos de depresión. Que estén pendientes el día 28 y 29 de agosto. Y bueno, y también una noticia muy, pues, que creo que les va a hacer mucho sentido. Se cumplen 10 años del Diván de la Luna, y para esto el 20 de agosto vamos a reunirnos todos los de Frecuencia Interactiva a las 9 p.m. de la noche, el 20 de agosto a las 9 de la noche, ¿no? Para festejar, ¿no? Si nos quieren acompañar, ¿no? En su casa con agua mineral, cafecito, pastelito, ¿no? Nada de alcohol ni churros, ¿no? Solamente churros con chocolate, pero hasta ahí, ¿no? Nada de, 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 de cosas que alcoholicen, droguen, intoxiquen, disturbien la mente, ¿no? Te distorsionen la conducta y te hagan bizarras las relaciones, nada de eso. Yo creo que es importante que ese día, el 20 de agosto, el Diván de la Luna, arriba a los 10 años oficialmente, 9 p.m., ¿no? Por Frecuencia Interactiva. Creo que son dos eventos importantísimos que se están dando en este mes de agosto. Ahora, yo lo que creo, ahorita que estaban platicando todo esto, gracias por la pregunta, gracias a los que me están siguiendo, creo que es muy necesario y es muy importante también poder eh, plantear que lo que siempre hemos dicho acerca de los bonsáis, no sé si se acuerdan que siempre ponemos el ejemplo de los bonsáis, que los mexicanos, los papás mexicanos somos papás japoneses, que es una paradoja porque eh, los papás japoneses cada vez que son muy buenos para crear bonsáis, y los mexicanos también. A nuestros hijos cuando les va a crecer una rama de madurez, les cortamos la ramita. A nuestros hijos cuando les va a crecer una ramita de autonomía, les cortamos la ramita. Lo estamos pode y pode cada vez que les sale una expresión de autonomía, de, de autosuficiencia, ¿no? De autenticidad, le vamos cortando las ramitas y vamos haciendo árboles, o sea, vamos haciendo bonsáis, árboles pequeños, árboles enanos que nunca crecieron. Entonces, y que si salen a la afuera, al medio ambiente, van a morirse. No sirve más que para estar dentro de casa, ¿no? Y encerrados en el baño, en alguna recámara o en la sala, nada más de ornato, ¿no? Y entonces, árboles viejos que nunca crecieron. Yo creo que es importante permitir a los papás que nuestros hijos desarrollen sus capacidades, sus habilidades. Es cierto, se van a caer, se van a resbalar, eso es muy, muy real también. Sin embargo, creo que se hace importante, ¿no? Que ellos tengan sus propias experiencias como las hemos tenido nosotros y que podamos permitir que sus ramas de autenticidad, autonomía, autosuficiencia, autenticidad puedan continuar desarrollándose hasta alcanzar la madurez que necesita. Creo que es fundamental este aspecto. Y también motivando a que nos llamen, nos hagan preguntas, nos hagan comentarios para darle mucho más fluidez y podamos obtener de los doctos comentarios de mis colegas Ingrid y Freddy, ¿no? Y para que podamos tener como más oportunidad de avanzar en este proceso de las adversidades. Y pensando en este punto de las adversidades, que las adversidades no solamente son las aparentes desgracias o la sobreprotección, también algunos programas que alientan la dependencia, la codependencia, ¿no? Y que no permiten el crecimiento. Creo que hay adversidades que el alcohólico en recuperación está enfrentando y son aquellos padrinos o aquellos consejeros o terapeutas que fomentan la dependencia. Creo que en este campo particularmente tiene que ser un acompañamiento, ¿no? Que oriente hacia la conciencia, hacia la madurez, hacia la libertad y hacia el amor a sí mismo. ¿Tú cómo escuchas esto, Freddy? Ingrid. Pues como ya tenemos poco tiempo, me gustaría mencionar que
en materia de adolescencia, pues nosotros como adultos tenemos que crearles o crear en el núcleo familiar una red de apoyo, de unidad, de respeto, de comunicación, porque realmente hoy en día se vive mucho distanciamiento de los padres con los hijos y sin embargo, pues a veces hay adolescentes que tienen miedo en expresar lo que sienten o lo que piensan con los papás y también tiene que ver mucho que los adultos no se pueden prestar, ¿no? Realmente para tener como un chaleco protector que lo mencionaba ahorita el doctor, pues realmente es crear la unidad entre familia, en este caso las relaciones entre hermanos, las relaciones de los papás con los hijos, inclusive también en relaciones de pareja, es tener como más sustento en esta situación y tener más solidez. Y yo quiero aprovechar para dar los teléfonos. No sé si el 5683 ya está. Ya está funcionando. Bueno, entonces es 55 56 83 43 9. Acuérdense ya el 55 ya para todo. Y el 55 70 90 87 01, que es en Polanco, de comunidades terapéuticas. No sé si también podamos dar más adelante el de Crecer y el de Cuautepec, pero como son, ¿no? Los que trabajan muy cercanamente a comunidades terapéuticas, sobre todo para esto, ¿no? Que nos hagan las preguntas, los comentarios, muchas gracias. Bien, fortalecen mucho el programa. Y bueno, sí, yo comparto mucho lo que dijiste al final, Otoniel, esta cuestión en donde creo yo que tiene que ver con esta paternidad responsable y firme y confianza, ¿no? Porque muchas veces los papás sobreprotegen precisamente porque dudan de la capacidad del hijo, ¿no? Para que pueda salir adelante solo. No le permiten ser autónomo, independiente y después que pueda ser libre, ¿no? Que creo que sería la idea aspirando a ser padres. Yo creo que esa es la parte más importante cuando ves que tu hijo es autónomo, independiente y libre, porque hace lo que se le da la gana, siempre pensando que no se va a lastimar ni va a lastimar a los demás, ¿no? Claro. Fíjate que ahorita que comentas esto, justamente Comutem tiene una respuesta, tanto Comutem San Jerónimo, Polanco, Cuautepec y Mixcoac, son los 4 puntos que donde trabajamos, ya pasaron los números por fortuna. Los invitamos a que participen en nuestras actividades desde formativas, preventivas y de rehabilitación. Son tres áreas. En la parte educativa tenemos cursos, seminarios, talleres, para que sean capacitados los que estén interesados en acompañar procesos de rehabilitación y recuperación, ¿no? Y tenemos programas para capacitarlos en materia de consejería en adicciones y codependencia. Creo que es un programa bastante completo, bastante humanista y que está más orientado a trabajar sobre los aspectos positivos, donde se puede sustentar la recuperación y procuramos, o de hecho no trabajamos con áreas punitivas de castigo hacia el enfermo alcohólico, de violencia, agresión y humillación. Trabajamos justamente para dignificar el proceso de rehabilitación y recuperación del ser humano. Entonces, y eso está contenido en los programas justamente de capacitación, ¿no? Para el consejero en adicciones. En materia de rehabilitación, tenemos justo los dos programas para rehabilitar adictos y para rehabilitar codependientes. Dos programas que están, que de hecho es parte de lo que estamos viendo ahorita, que tiene que ver con la contención, con enfrentar las adversidades, con el desarrollo emocional y con el desarrollo espiritual. Son 4 puntos, ¿no? Muy valiosos que tienen que ver con la rehabilitación, es el programa de rehabilitación. Y que se sustenta obviamente en esta estrategia emocional o decálogo de recuperación, en donde voy a comentar el primer punto, es que acepto que merezco calidad de vida, ¿no? Es decir, acepto que como ser humano en este proceso de desarrollo voy a encontrar voy a encontrar calidad en mi forma de vivir y de la cual queda exento el volver a consumir alcohol, drogas o sufrimiento. No quiere decir que
que no pueda pasar. Sin embargo, creo que mi responsabilidad es como un ser consciente, maduro, libre y con autoestima, es mantener fuera de mi vida el alcohol y las drogas y el sufrimiento. El otro punto, el punto 10 del decálogo dice, hago contacto con la pureza de mi interior, lo que me prepara para reconocer otras purezas. Es decir, el objetivo en realidad es hacer contacto con esta parte noble, buena, bondadosa que los seres humanos tenemos y que nos va a hacer relacionarnos con personas buenas, ¿no? Sanas, conscientes, y eso hace que entonces nuestra relación con nosotros y con los demás sea mucho más saludable en ese sentido. Y yo creo que eso también nos lleva a transmitir a los seres cercanos pues una forma más honesta, más nítida, más clara, más afectiva, más cercana, más amorosa, ¿no? Y nos hace mejores personas y podemos formar mejores personas. De hecho, parte del objetivo es que vayamos pasando digamos, la señal de ser cada día mejores personas y crear mejores personas para empezar a contrarrestar el gran virus que existe en nuestro mundo. Sí es el coronavirus, pero también, ¿no? la gran distorsión, ¿no? De la socialización, la gran distorsión del amor, la gran distorsión de la libertad, la gran distorsión de la autonomía. Creo que se ha distorsionado. A la autonomía, a la autosuficiencia no se llega ni robando, ni asaltando, ni marrullando, ni manipulando. La libertad no se alcanza quitando a los demás y teniendo más dinero o más cosas, ¿no? Ni con más alcohol, ni con más drogas. Es decir, las bondades humanas, el amor, la libertad, la autoestima, se logran fundamentalmente construyendo a seres bondadosos, a seres amorosos, a seres conscientes, a seres maduros, a seres inteligentes, ¿no? Yo creo que eso es lo que es parte del programa. Punto 1, acepto que merezco calidad de vida. Y punto 10, hago contacto con la pureza de mi interior para que pueda tener contacto con otras purezas. Creo que es parte de los programas que estamos manejando y es lo que hacemos en unidades terapéuticas. Capacitamos, ¿no? Rehabilitamos, acompañamos a recuperar. Es nuestra labor en los 4 centros. Llámenos, ahí están nuestros teléfonos. Freddy, vamos cerrando. Tú, Ingrid, frase. ¿Quieres decir? Pues que el amor personal y familiar beneficia al alma. Muy bien. Y yo, bueno, pues sí, decirles a quien nos mira que sí hay un camino, ¿no? Podemos ayudarlos, acompañarlos, podemos darles la posibilidad de que en algún momento puedan llegar a esta cuestión que creo que es fundamental en los terapéuticos de lograr el autoapoyo, que las personas se den cuenta que tienen estas cualidades, estas habilidades, este amor propio. Es fundamental. Justamente el amor propio hace que haya respeto y una responsabilidad en lo social. Esto es lo que hace que hoy precisamente las personas se cuiden. El amor propio está llevando a que la persona siga las indicaciones. El amor propio está llevando a que a partir de mi propia protección estoy protegiendo a los demás. Y esto mismo sucede en este campo de las adicciones. Cuando empiezo a hacerme responsable de mi recuperación, de alguna manera, si los demás lo ven y también lo hacen, el camino y la dinámica y el vínculo cada vez son más estrechos y sobre todo pues favorecen mucho la salud mental y emocional de las familias y al final de la sociedad. Así es. Fíjate que hay dos frases, una que me gusta que dice, quien no se quiere lastima a los demás. Y el que consume alcohol y drogas obviamente se está lastimando a sí mismo y a los demás, obviamente no se quiere, ¿no? Hay otra frase que también me gusta que si le tienes miedo a la libertad, seguro llamas tu esclavitud. Entonces, yo creo que es importante también poder ir. Ahora, y siempre he dicho, busca estar donde se te quiere. Donde no se te quiere, ¿para qué estás? Si estás con tus amigos, supuestos amigos, y te invitan a beber alcohol o a consumir drogas, no te quieren, te están invitando a destruirte, ¿no? Ve al lugar donde te quieren.
donde te están motivando a ser mejor persona todos los días, donde te están motivando a ser un buen ser humano todos los días, ¿no? No donde te invitan a destruirte. Creo que es un factor muy importante. Aquel que te impide contactar con el amor, ¿no? No es alguien que te quiere, te está promoviendo a destruirte, a lastimarte. Por eso es tan importante la frase de Y mira, esta última frase que además tiene que ver con alguien que nos mira, de Edmé Aguirre. Puta, qué fuerte el ejemplo del bonsái. Sería de cierre. Y a Mercedes Cárdenas, muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos en Adicciones a la Carta. Yo la verdad les deseo una muy buena semana. Nos vemos el próximo lunes. Todo vaya bien. Cuídense mucho, que les vaya bonito a todos. Fred, un abrazo. Bye. Ingrid. No se desconecten.